Bien, siendo las 19:05, vamos a dar inicio a este interesante workshop y les doy las más sinceras bienvenidas a una más de las actividades de IFACES. IFACES es un festival de videos médicos, educativos, que partió como algo muy chiquito y luego fue creciendo, creciendo gracias al interés de distintos profesionales, estudiantes de áreas de la salud y que nos tienen muy contentos. Han participado profesionales de todo el país y de otros países también, estudiantes, así que nos tienen muy, muy contentos. Y FACES no es solo entregar premios, regalar cosas. IFACES es un espacio donde podemos comunicarnos, quienes nos llaman la atención, las actividades audiovisuales, para mejorar la comunicación a través de la educación. Y ese es el foco. No pretendemos ser cineastas, aun cuando los hay dentro de nuestro festival, pero la intención es dar a conocer herramientas también a través de este tipo de actividades, como la que hoy tan interesantemente nos va a presentar nuestro invitado, a quien les voy a presentar ahora. Dejo la invitación también para que quienes se interesen en participar del festival, están todos los mecanismos de comunicación para presentar sus trabajos y también participar de la competencia en el fondo y de compartir sus conocimientos. Para mí es demasiado especial presentar a Alejandro Fernández de la Reguera. Alejandro Fernández es kinesiólogo de profesión. Tiene varios títulos de especialidades, magíster que él ha hecho en lo disciplinar, pero lo que nos motiva ahora es que él ha hecho talleres de guión para documental en la Academia de Cine La Toma en el 2019. Ha hecho cursos de etalonaje digital con DaVinci y Resolve, con Sonia Avellán Avilés, que es colorista, en el año 24. Ha hecho cursos de introducción a los efectos visuales, Aura Producciones, en el 2025. Lo conozco, Alejandro, hemos trabajado juntos tanto en lo técnico como en nuestra afición y nuestro gusto por lo audiovisual. Y él nos va a presentar hoy día un workshop sobre edición de video. Em, para nosotros es muy importante esto por cuanto a veces uno tiene ideas creativas, pero no necesariamente sabemos cómo llevarlas a cabo. Y por la convocatoria, el interés que esta actividad demostró, estamos ciertos de que vamos por el camino adecuado, de que el festival ofrezca también herramientas para los creadores para que puedan desarrollar sus actividades. Esta actividad en la que estamos ahora, antes de darle la palabra a nuestro expositor, es certificada. Por lo tanto, les voy a pedir que para quienes quieran la certificación, se aseguren de que los nombres que están en su pantallita sea su nombre y no un apodo o solo, por ejemplo, como veo ahí a Paulo, a Marce, ¿ya? Porque no sabríamos después a quién hacerle el certificado. Entonces, por favor, coloquen el nombre, ojalá con los dos apellidos, para encontrarlos después en el Excel. Asimismo, les agradecería que en el chat también colocaran sus nombres. Y como la reunión va a ser grabada para que después la puedan ver si quieren, rever algunas cosas que seguramente alguna duda por ahí les va a quedar, también lo pueden hacer ahí. Ahí. Así que, dadas esas instrucciones, le doy la palabra a Alejandro para que nos deleite con este interesante tema y ojalá que todos aprendamos para que podamos expresarnos cuando tengamos alguna idea que queramos comunicar de manera audiovisual. Alejandro, tienes la palabra. Muchas gracias, Cristian. Bueno, para mí, primero que nada, es un honor estar aquí en mi fase presentando este workshop. Esto de la edición de video y la cosa audiovisual partió hace tiempo, me gusta bastante. Llevo alrededor de como 10 11 años dedicado a esto. Y
dentro de mi presentación de PowerPoint les voy a ir contando algunas cosas. La idea mía es que esto sea como un diálogo. Entonces, para eso, como yo cuando estoy presentando no puedo verlos, me pueden interrumpir, me pueden hacer la pregunta. Entonces, la idea que vamos a hacer, cómo lo vamos a organizar, primero yo les voy a presentar un PowerPoint como con las ideas generales y después lo vamos a ver dentro de un software de edición para que vean cómo se hace en la práctica, que es lo que uno más quiere. Entonces, para eso voy a habilitar video, sonido. Puede que de repente se ponga un poquito más lento porque cuesta a veces transmitir por Zoom todo lo que uno quiere en cuanto a video y sonido. Pero esa es la idea. Entonces, la idea es que lo conversemos y veamos cómo hacer cosas, cómo hacer algunas soluciones. Y ahí yo les cuento también un poco la experiencia de cómo es hacer esto de edición de video con director, que cambia un poco la cosa para uno como editor. Entonces, ahora les voy a compartir la pantalla. Acá está. Ahí estamos. Bueno, esta es la pantalla inicial que quiero mostrarles en cuanto a la edición de video. Y aquí pueden ver ustedes a mano derecha que es como la conformación que normalmente uno tiene cuando hace una edición de video, en el cual uno tiene normalmente su programa de edición aquí con las líneas de tiempo y uno saca a veces una segunda pantalla para ver a pantalla completa lo que está produciendo, cuál es la imagen que uno quiere proyectar, cómo se van haciendo los cortes y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, como decía Cristian, yo me interesé hace tiempo en esto y empecé a tomar cursos de guiones. Yo soy buzo y partí filmando buceos. Y dentro de la filmación de buceo tenía que ver qué hacía después con estos videos. Entonces, cuando partí, lo hacía normalmente con una GoPro en el cual yo iba y ponía con todo, echaba a andar la GoPro antes de tirarme al agua, buceaba 30 minutos y después apagaba la GoPro al salir. Y el problema que tenía con eso es que tenía 30 minutos para empezar a revisar todas las cosas que estaban sucediendo. Y hay cosas que son como fome. De repente uno hace trayectos muy largos que no tienen en realidad una buena, no tienen acción, no tienen emoción. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ir cortando. Entonces, pues ya he ido como de a 3 segundos, más o menos, o sea, perdón, de a 10 segundos en cada objeto, y ahí voy cortando y voy armando la historia. Así voy, cuando reviso el material más tarde, el material es más corto para revisarlo. Entonces, la idea es que podamos ver aquí y conversar hoy día de cómo es el flujo de trabajo, porque vamos a ver aquí que, oh, se me fue, aquí, que en el fondo vamos, cómo se empieza con el material que uno recibe, cómo uno va a ordenar este material, va a hacer la ingesta del material y después vamos a hacer algunos tipos de corte para que esto quede como uno quiere, la idea que quiere presentar, que es como lo que más cuesta a veces. Entonces, bueno, esto ya lo dijeron. Aquí tengo una foto que me tomaron una vez en un curso que estaba filmando bajo el agua. Es una foto que me gusta mucho. Y los invito también si quieren ver algo de buceo entretenido en Chile y afuera. Cochayuyo Film se llama mi canal que está en YouTube. Y bueno, tengo ahora una carpeta que está dedicada a videos más de tipo educativo que he ido haciendo con sobrinos y con otras personas. Y lo último que subimos fue un corto 3D de Godzilla, que lo subimos hace como una semana, que no tiene nada que ver con el buceo, pero fue una experiencia en que se hizo animación 3D, se hizo algo de stop motion también. Y ahí trabajamos con sonido. Esto es para estimular al hijo de mi polola que tiene 7 años y le gusta la cosa audiovisual. Entonces, para partir, les voy a contar de dos software que a mí me gustan. Un software
es Shotcut, que está aquí a la izquierda, que tiene la ventaja de que es un software que es gratuito. Es un software que es simple, muy fácil de usar. Los software de edición de video en general son bastante parecidos todos. No hay mucha diferencia. Sí se diferencian a veces en lo que son el uso de comandos, de cortar, de pegar, de cómo hacer las transiciones. Ese tipo de cosas a veces se modifican. No tengo aquí puesto, por ejemplo, Adobe Premiere, que es un software que es pagado, completamente pagado, porque yo creo que para ir probando uno tiene que partir con algo más gratuito. Entonces, este shortcut, al ser de código abierto, la ventaja es que se va siempre perfeccionando, lo van actualizando y es muy bueno. Y otra gracia que tiene, cuando uno parte y no tiene un computador muy poderoso, no se necesita tener una tarjeta de video dedicada. Entonces eso hace que sea mucho más universal para utilizarlo. No se requiere un computador que tenga características especiales. Entonces, les dejé ahí la página web donde está Shotcut y el otro software, que es el software que utilizo yo, que es el DaVinci Resolve, que tiene dos opciones. Este software es software de un estándar de la industria cinematográfica. Por ejemplo, la película John Wick fue editada y coloreada con este software. Y se usa en muchas películas, en muchas cosas. Y como les decía, tiene dos opciones. Una opción es una versión gratuita que trae el 80% del software liberado y una versión de pago que es un pago único. Eso es como $300. La parte gratuita les permite hacer de todo, excepto les faltan algunos efectos que dicen no, que este efecto no se puede hacer, tiene que tener la licencia completa. Pero es un software que es más complejo que Shotcut y que tiene una curva de aprendizaje un poquitito más larga, porque tiene mucho, muchos detalles. O sea, trae el tema para subir el material, tiene dos sistemas de edición, un sistema rápido, de edición rápida, que es como de noticiero, corto y pego, un sistema de edición que es un poco más sofisticado, en el cual puedo tener múltiples líneas de tiempo para ir trabajando, tiene una parte que es de efectos especiales y una parte que es de audio, que es de buena calidad. Ahora, al tener esta mayor cantidad de funcionalidades y efectos, requiere una tarjeta de video dedicada. Y esta tarjeta de video, por ejemplo, el computador que tengo yo, tengo una tarjeta de 6 gigas, que es una tarjeta relativamente grande. Y con eso corre bien. Ahí les dejé un código QR que después pueden escanear para que puedan acceder directamente al programa. Ahora, ¿por qué este software es gratis, siendo un software de tipo profesional? Porque la empresa Blackmagic Design se dedica a vender consolas de edición. Entonces uno se va comprando la consola y le regalan el programa. Por ejemplo, yo tengo una consola chiquitita donde tiene una rueda para avanzar y proceder el metraje, distintos botones para hacer distintos cortes y eso vale $300. Entonces me regalaron el software junto con la compra de la consola. Pero hay consolas más profesionales que pueden valer $10.000 y que se usan en películas serias, así como en Hollywood. Entonces les regalan el software y ese software es como un dulcecito que a uno le dan porque esas consolas solo funcionan con este software. Entonces, el programa en realidad pasa a ser como un atractivo, que la gente empieza a ocupar el programa, se acostumbra al programa y después dice, ¿por qué no me compro algo para colorear? No me compro un teclado especial para editar. Entonces, es como un poco estrategia de mercadeo. Y DaVinci, como les decía, tiene su licencia pagada, que lo van actualizando cada cierto tiempo. Yo cuando lo compré íbamos en el DaVinci 18 y ahora vamos en el 20,2 se ha ido actualizando. Así que yo les recomiendo que vean, miren bien cuál les tinca más. Como les decía, Shortcut tiene menos exigencias técnicas para el computador y es muy interesante y es fácil ocupar y tiene tutoriales. Ambos tienen muchos tutoriales como para ir aprendiendo. Entonces aquí, por ejemplo, les voy a mostrar el Shortcut donde tenemos distintas partes y es como se distribuye clásicamente. La,
la pantalla que uno utiliza tiene una zona al lado izquierdo donde va diciendo qué etapa está en cuanto a que tiene efectos especiales, por ejemplo, el fade in del audio para que entre suave, tiene que corta porque se agranda la imagen. Tenemos aquí al centro la parte de la ingesta, que es cómo se colocan los archivos que uno carga. Entonces puede hacerlo, por ejemplo, como imágenes o puede hacerlo como un listado que está al lado. Entonces, eso a uno ya le permite ir organizando poco a poco el material. Tenemos una pantalla donde se ve cada clip, uno selecciona el clip y aparece una pantalla un poquitito más grande. Tenemos la línea de tiempo acá abajo con un clip chiquitito para saber en qué clip estamos. Y en la línea de tiempo tenemos la línea principal, que es la B1 normalmente, y a las cuales uno arriba le va agregando otras líneas de tiempo. Por ejemplo, le puede agregar un título, puede tener un corte, lo que se llama un B-roll, que es el rollo B, que es material que complementa. Y aquí a la derecha tenemos cómo va el audio, el volumen del audio, y aquí abajo vamos a tener un histograma que nos va a decir si esto está más hacia los negros o más hacia las luces más claras. Entonces, eso ya empieza a ser una parte un poco más técnica para saber si lo que nosotros filmamos está subexpuesto o sobreexpuesto. Y de esta manera uno puede llegar a un color ideal y a una iluminación que a uno le agrade. Aquí tenemos otra página de lo mismo. Aquí se ve, por ejemplo, el tema de hacer proxies. Los proxies son archivos chiquititos del archivo grande que uno tiene. Por ejemplo, si uno filma en 4K, un archivo en 4K o 6K o 10K puede pesar 1 giga y es mucho para el computador, no le da. Entonces lo que uno hace, que estos programas traen, saca un proxy y el proxy es un archivo que va a pesar 100 megas, 50 megas. Y con eso uno trabaja porque es mucho más liviano. Entonces uno trabaja con los proxies y en el minuto en que uno va a hacer la exportación, vuelve a tomar el archivo original del programa. Entonces es para poder manejarlo mejor. Entonces aquí ven la imagen, ven la línea de tiempo del video que está mostrando, que es este video acá, y aquí abajo se ve un poquito la línea de tiempo. Entonces, una de las cosas que yo creo que es lo más importante cuando uno va a editar un material es la ingesta del material, que es cómo alimento al computador a mi proyecto. Esto es súper importante, porque una de las cosas que uno debe asegurarse siempre es que de donde uno grabó, copie todos los archivos al programa o lo pase a un disco duro externo. Yo le recomiendo pasar a un disco duro externo porque, o a la nube, que también puede ser, de tal manera de que cuando uno hace la transferencia no se vaya a perder algún archivo entre medio. Porque si se pierde un archivo entre medio, quiere decir que uno va a tener que volver a grabar esa escena nuevamente. ¿Ya? Yo no voy a mencionar aquí, por ejemplo, el tema de utilizar un guión, pero lo podemos conversar después. Y después de haber hecho la transferencia, yo a mi computadora y haber hecho el respaldo necesario para que esto funcione, voy a dejar mis originales guardados y voy a trabajar con copias. Esto es fundamental porque cuando se empiezan a manipular los originales, empieza uno a perder calidad. Comete errores a veces, entonces lo mejor es tener el original para no pasar susto. Y lo otro que uno tiene que hacer cuando hace el ingreso del material es verificar que sea compatible. Generalmente hay formatos que son más compatibles que otros entre distintos computadores. Por ejemplo, el MP4 para los videos, el MP3 para el audio, y eso hace que sea más fácil. Por ejemplo, el archivo WAV que está acá es un archivo que es más grande y que a veces se puede reproducir bien en todos los computadores. Pero, por ejemplo, el archivo MOV o el archivo AVI, que es de Mac, no siempre se ve bien. Entonces,
Además, uno al programa, al computador que uno tiene que ir bajando plugins que puedan leer ese tipo de archivos. Por ejemplo, hay un archivo de video que es muy simple, es muy livianito, bien comprimido, así como el MP4, fantástico, pero que no lo leen todos los computadores porque uno no tiene el plugin, que es uno que se llama MKB corta, que es Matryoshka, y es de origen ruso. Es súper bueno, súper livianito, pero no lo tienen todos. Entonces uno tiene que asegurarse de tener el plugin para poder ver esos videos. Entonces, si nosotros nos damos tiempo de organizar bien nuestro material al inicio, esto nos va a ahorrar más tiempo en el futuro. Y esto significa que tenemos que además ordenarlo. Por ejemplo, aquí podemos ver en DaVinci lo que es el material de los efectos especiales que tengo acá, y se fijan que son varios archivos, muchos archivos. Y cada archivo no solamente lo tengo con el nombre, le he escrito de qué se trata el archivo para poder buscarlo, poder encontrarlo. Entonces, lo primero uno entra, carga todo el material, luego hace carpetas. Y las carpetas las va separando según lo que uno vaya necesitando en el fondo. Entonces, por ejemplo, para organizar las carpetas, aquí hay una sugerencia que puede ser primero una carpeta que se llame video. Van todos los videos que uno tiene. Luego, una carpeta con los audios. Tenemos música, tenemos sonido, entrevistas. Luego la parte gráfica. Si tengo logos, si tengo imágenes, ese tipo de cosas, y los coloco ahí. Y después uno puede tener una carpeta que sea de la línea de tiempo o puede tener una carpeta de exportación donde uno coloca los archivos que va exportando. Yo tomé la costumbre de cuando voy a exportar un archivo, le coloco la versión que hice. Por ejemplo, en el camino del Alicate que hice con Cristian Vergara, que fue un video que presentamos en IFASA el 2022, se llamaba Camino del Alicate, B1, y fuimos B2. Y con Cristian conversamos mucho, fuimos modificando cosas y ya teníamos una versión 43. Entonces, eso permite poder recapitular hacia atrás. Es como cuando uno hace su tesis. Tiene que tener copias de tesis por todos lados, de tal forma que eso uno lo pueda revisar hacia atrás y ver si modificó algo. Además, esto hace que cuando uno trabaja con otras personas, las otras personas también van a hacer aportes. Entonces, tenemos que ver cómo va cambiando las versiones, porque a veces pasa que uno necesita volver a una versión anterior para agarrar información. ¿Ya? Mm, Eso es de esta parte de las carpetitas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo en en la pantalla cómo fue la línea de tiempo de edición de DaVinci para nuestro video del Camino del Alicate. Aquí pueden ver que tengo una carpeta a la izquierda que se llama Brutos. Los brutos son los originales. Se llaman en español brutos. Entonces ahí están todos los originales que uno va trabajando y cómo los organizó. Yo aquí, por ejemplo, los organicé según la línea de tiempo que hicimos en el guión. La idea era del video de mostrar cómo era el proceso de esterilización de un alicate de ortodoncia y conjunto con eso mostrar cuáles habían sido las medidas de seguridad biológica que se habían tomado para el COVID. Entonces, hacíamos que un odontólogo llegara a la facultad, se registraba en la facultad, luego se cambiaba ropa, luego atendía a un paciente, terminaba de atender al paciente, se sacaba la ropa y se iba para la casa. Pero esto iba matizado entre medio con la entrevista de la enfermera que estaba a cargo de esterilización, que nos iba diciendo los pasos que iba siguiendo la esterilización. Entonces, por eso que aquí pueden ver la llegada del odontólogo, la caseta del guardia donde le toman los datos, el Machu Picchu, que es una escalera
como con un parquecito que está dentro de la facultad, donde bajaba nuestro dentista a vestirse, luego la llegada a la clínica odontológica, cómo se vestía, la entrega de los elementos de protección personal, cuando sale de la clínica, la llegada del paciente, la recepción, la salida clínica del paciente, y en el 12 yo había puesto esterilización que iba a ser transverso, lo que todo iba a guiar entre medio la acción. Íbamos a ir cortando según cómo era el proceso. Entonces la idea era que el transcurso de la esterilización fuera en paralelo al tiempo que se tomaba el odontólogo para vestirse, como sucesos que van formándose. Entonces aquí abajo, si se fijan, en color verde, yo tengo lo que es mi audio, que es la entrevista de la enfermera. La entrevista de la enfermera la filmamos y grabamos el audio por separado. Entonces ahora hubo que coordinarlo. Se fijan aquí, en el video uno está la enfermera y tiene un montón de cortes. Y tiene cortes aquí, por ejemplo, el audio cortito, pero no tiene corte en video. Esto es porque fuimos acomodando y les voy a mostrar después en el en vivo qué es lo que hubo que hacer un poco con lo que nos iba hablando la enfermera, porque ella tenía una muletilla que era decir, entonces nos decía, tomamos el alicate, lo llevamos al servicio, y en el servicio se reciben los papeles, entonces ese hay que sacar, es parte de. Entonces, además de la entrevista, porque la idea no era que ella hablara todo el tiempo, sino que se viera el proceso, pusimos acá arriba parte del proceso, de las distintas partes mientras ella hablaba. Sobre lo que ella iba hablando, se colocaba la imagen. Entonces, así fuimos construyendo la imagen final y fuimos haciendo los cortes, agregando las cosas. Y lo que yo le decía, el rollo B, es un rollo como que complementa la filmación principal, que era la entrevista. Entonces, cuando uno va a trabajar en la edición de video, una de las cosas que tiene que preocuparse, aquí, se me ocultar acá, ya, ese para que no se. Una de las cosas que uno tiene que preocuparse es cómo hacer los cortes de edición, que eso es importante. Como les decía, los softwares son todos muy parecidos. Entonces, generalmente, como la historia de la edición de video se hacía en film, en cinta, se usaba una cuchilla, como un cuchillo cartonero, una guillotina para cortar. Entonces uno tiene que ir dominando cuáles son las herramientas básicas, que el blade tool, que es la cuchilla para ir cortando los cortes que uno quiere, que es un corte como recto. Entonces, de ahí pasamos a un corte recto, como este, que es un corte seco, que es, estoy aquí, corto y sigue otra escena. O podemos hacer cortes que son un poquito más elaborados, como este, el jump cut que está acá abajo, en el cual yo voy a utilizarlo para acelerar una acción que es larga. Por ejemplo, si yo me voy Santiago Viña en auto y filmo mi viaje a Santiago Viña, en realidad es una hora y algo que no va a pasar mucho, pasa a rato. Entonces yo, entre medio, le voy cortando fragmentos que son aburridos, le voy dejando solamente las cosas más emocionantes, como que estaba Carabineros controlando la velocidad, que se nos cruzó un camión, que apareció una vaca en el camino, que llegué a Viña, que llegué a la playa. Entonces, eso le da más velocidad. Y este Jamcat se utilizó en Francia, cuando empezó toda la filmación, la Nouvelle Vague, que fueron dándole más emoción. Y esto de la filmación en general ha pasado por muchas etapas, desde la primera etapa en el 1900, en el cual se filmaba una sola escena, hasta que se agregó otra en el cual se fue cortando para darle velocidad a esto, otra en el cual ya ponían cortes distintos, ya no era solamente una escena filmada en un lugar, sino que agregaban otras cosas. Y hay un video que lo pueden ver en YouTube que es de un incendio, en el cual está el incendio filmado, pero filman aparte a los bomberos saliendo del cuartel de bomberos y llegando al incendio, y ahí se juntan como las dos historias. Entonces ese es un recurso que se utiliza mucho para cortar cuando es muy largo.
Tenemos también cortes como el LCAT y JCAT, que son cortes que, por la forma que tienen, vamos a trabajar junto con el audio, en el cual el JCAT, que es como una J, va a hacer que el audio parta primero y después parte la imagen. Y el LCAT, por el otro lado, hace que se acabe primero la imagen y el audio siga. Esto se utiliza muchas veces en la entrevista o como para introducir una acción que va a ocurrir. Por ejemplo, si hay dos personas conversando, lo más probable es que yo utilice un estilo de LCAT, un corte en L, de tal manera que mientras la persona está hablando, interactuando con el otro, yo corto la imagen de la persona que está hablando y me paso a la imagen del receptor, del oyente. Entonces, sigue la voz de la persona que habla y en el caso del oyente, voy a filmar la reacción que tiene frente a lo que le están contando, porque si no, la cosa queda demasiado mecánico. Entonces, eso me permite ver una reacción, me permite jugar un poco más con la estética que quiero y con el ritmo que le quiero dar a la película. Esa es como la parte más básica. Entonces, aquí, por ejemplo, la misma que le hablaba yo, tengo los distintos cortes y voy superponiendo. Entonces, la enfermera todo el rato está hablando, todo el rato está siendo ella mostrada, pero yo le voy colocando encima cortes de las zonas de esterilización, de cómo se guardaron las cosas, cómo llegaron unos papeles, cómo sucedieron distintas cosas en paralelo. Y si se fijan en el video, yo tengo estos puntitos azules que son marcas. Estas son marcas que yo como editor hago para señalar que en esa parte necesito una imagen predeterminada para como recordatorio. O coloco comentarios. Por ejemplo, no sonrió. Entonces, pucha, ya, no sonrió o puso cara fea o estornudó, ya. Podemos cortar el estornudo o podemos dejar el estornudo, pero le voy a agregar encima otra cosa como para que la tape. La idea siempre es que en la edición prime el aspecto técnico del corte, pero hay una parte artesanal, de arte, que es muy importante, que es que yo como editor le doy el ritmo a la filmación. Entonces, en todo proyecto está el guionista que se imagina la historia, cómo va a ser, trabaja con el director, que en base al guión elabora cómo quiere que se filme, cómo quiere que sea la película. Y finalmente el editor es el que toma toda la filmación y lo hace que tenga un ritmo adecuado y que se mueva. Y juntos van trabajando. Por eso es que la relación entre el director y el editor tiene que ser estrecha y cuesta, cuesta a veces entender. Y los directores de repente piden cosas que pueden ser un poco más difíciles y hay que tratar de satisfacerlo. O a veces el director dice, no, es que yo quiero que esta imagen sea de esta manera, y uno dice, no, no funciona porque no me da la emoción, necesito cosas más cortas. Por ejemplo, en la película El bueno, el malo y el feo, no sacábamos nada con tener un plano general con los tres vaqueros que iban a batirse a duelo. El corte ahí venía la parte interesante, que eran los ojos de uno, los ojos del otro, los ojos del otro, e ir circulando por los ojos un par de vueltas como para demostrar la tensión que se tenía. Entonces, ese primer plano le da la atención a la película, pero hay que darle un ritmo para que sea relativamente rápido y no se aburra la audiencia. Por ejemplo, el Da Vinci tiene una función que es un detector de aburrimiento, que en el fondo si uno tiene a veces tomas que van más allá del minuto, la corta. Le dice no, se la destaca y dice esto tienes que cortarlo. Y eso es parte de lo que la inteligencia artificial ha hecho en estos programas. Ahora, cuando yo ya tengo mi corte, ya vi más o menos lo que yo quiero tener, tengo que hacer la edición musical y la educación y los cortes de sonido. Cuando uno trabaja con el sonido, uno tiene que estar consciente de que el sonido viene en capas.
uno no escucha un solo sonido. Por ejemplo, uno puede estar entrevistando a una persona y hay otra persona que está un poco más lejos que está moviendo unos papeles. Hay una ventana y se escuchan los autos de la calle y se escucha un pajarito. Entonces, esa experiencia uno tiene que ser capaz de traspasarla a lo que está editando para que quede bien. Y por eso se usa una música incidental, que puede ser una música que el protagonista de la película la escuche, lo que se llama música o sonido diegético, que lo escucha el protagonista. Por ejemplo, una película de acción en el cual el protagonista escucha como alguien amartilla una escopeta, lo escucha y se siente la tensión y actúa la tensión. Pero, por ejemplo, no escucha el ton, 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 ton. Porque, por ejemplo, para la película Tiburón, ni el tiburón ni las personas escuchaban cuando venía el tiburón. Si no se habrían salido al agua al tiro. El tun, 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 tun. Entonces, esa selección es para crear la emoción. Entonces, súper importante. Lo otro es que muchas veces se pueden seguir, de acuerdo a la música, los cortes rítmicos que se necesitan. Yo puedo ir cortando, como yo tengo el gráfico de la música y yo sé que esto es alto, fuerte, puedo decidir corto aquí que está bajito. Ya. Y edito la música para que se acompañe con mi imagen. Además, yo puedo ir fusionando la música haciendo que parta suave hasta el volumen normal o del volumen normal que se funda hacia cero de a poquitito. Entonces eso permite que pueda combinar distintos ruidos, distintas canciones. Y también tengo que vigilar en la grabación cómo va a ser la música para que se escuche, para que esté balanceada entre la voz de la persona que entrevista, la voz de la música de fondo, del ruido, que no se me escape. Entonces tengo que hacer toda una edición para ajustar los niveles de sonido de tal manera que me acompañe y no se escuche muy, muy fuerte. Entonces, la música normalmente acompaña al mensaje que uno tiene. No es lo principal, en algunos casos es lo principal, pero normalmente acompaña a la imagen. Entonces, yo puedo agregar efectos especiales para complementar. Por ejemplo, lo más común. Uno escucha una pelea, ve una película de pelea y se escucha cuando le pegan un combo a otra persona fuerte. En la vida real, el combo no suena. Un asesino no suena. En cambio, para darle dramatismo, uno lo hace que suene. Y además puede agregarle algún efecto como de sonido mientras la persona se va hacia atrás, como de viento, así como. Ahí vamos creando poquito a poquito el ambiente, ¿ya? Este es un video de Maxi López, que es el último director con el que estoy trabajando, que tiene 7 años. Le enseñé a hacer stop motion y posteriormente que hicimos el stop motion buscamos una canción que acompañara y se hizo como un corte a la música. Pero hay que se vea. Entonces, ese, por ejemplo, si se fijan, fue todo hecho al corte, al corte de la música. Bueno, aquí está. Entonces, hay que abrir el chat para ver si alguien había preguntado algo allá. Interrúmpanme nomás, ¿ah? Ahí no hay problema. Entonces, aquí, por ejemplo, en la entrevista de la enfermera, podemos ver los distintos cortes que tenemos del audio y aquí pueden ver una línea que bajan. Esa línea que baja es cuando silencié el M.
lo vamos a ver en vivo, ¿ya? Y, que al ir escuchándolo, uno iba hablando ella, de uno duda al hablar y es lento, y a mí me pasa lo mismo, y muchas veces uno habla sin ningún tipo de guión. Entonces, eso hace de que no se, no sea tan fluido como uno quiere. Por ejemplo, yo grabo de repente videos para Instagram, promocionando los servicios de kinesiología que presto, y tengo que ir cortando el audio junto con la imagen y pongo imágenes encima. Entonces voy jugando con estos aspectos para que salga algo que no exceda el minuto, que sea agradable de ver, que llame la atención, que tenga cierto dramatismo. Entonces, un poco lo que quería mostrarles aquí es cómo es el flujo de trabajo. Lo primero es todo lo que es la ingesta y el respaldo. En el fondo, me pasan el material, lo recibo, lo transfiero, hago las copias de seguridad del material original y las dejo guardaditas. Luego, en el software de video o con los mismos videos que me pasaron, organizo carpetas de video, sonido, entrevistas, de tal manera de poder funcionar rápido cuando necesito algo, estar programado. Cuando uno trabaja con otra persona, muchas veces la otra persona dice, oye, y la filmación que hicimos de tal cosa, pucha, y esa filmación se llama A1JJH3774, no la va a encontrar. Entonces, los software a uno le permiten cambiar el nombre de los archivos y se cambian solamente dentro del software, no cambia el nombre original. Entonces, eso le permite a uno organizar y decir, no, esta es la entrevista uno, la filmación uno, sube la escalera, baja la escalera, entra, sale. Luego, vamos ya a la edición de video propiamente tal, en el cual vamos a hacer cortes que sean lo más limpio posible, y ahí hay algunos secretos para que esto sea agradable. Le vamos a dar el ritmo del narrativo, el ritmo de la narración que estamos haciendo para que sea relativamente rápido y no se nos alargue mucho, se nos aburra la audiencia, y algunas transiciones que tienen distintos significados, como les decía yo, el jump cut, que es para cortar una secuencia larga, uno la va cortando como en trozos a medida que avanza. O sea, alguien que hace una escalera, uno no necesita muchas veces toda la escalera, necesita que se enfocó en la escalera, entró y salió por debajo. Y la mitad no es muy relevante a veces. Y luego la postproducción del audio, que eso hay que agregárselo finalmente. Y dentro de la edición hay gente que trabaja con audio, hay gente que trabaja con color y hay gente que trabaja con video. Entonces, esa es la parte más importante. Y para los que quieran profundizar en esto, hay distintos tipos de sitios web. Por ejemplo, está Film Edit Pro, que tiene checklist de qué es lo que tiene que hacer uno para la filmación. Tiene, por ejemplo, paletas de colores. Tiene el teclado, todos los abreviados del teclado. Qué tecla, el combinar qué tecla hace qué cosa en el programa. Lo otro que es muy importante aquí es practicar. Tomar material, practicar, cortarlo, ver si a uno le gusta, no le gusta. Y además, hay muchos recursos gratuitos que uno puede utilizar. Música libre de derecho. Por ejemplo, hay un compositor que se llama Kevin MacLeod, que yo diría que como el 90% de su producción es gratis, absolutamente gratis, libre de derechos. Lo único que pide es una mención de que se hizo con su música. Él vende también la misma música, él la vende, incluso la vende con los instrumentos por separado, porque a veces uno quiere un piano, ¿verdad? No quiere el piano, la batería, la guitarra, quiere el piano solamente para darle un ambiente más íntimo, una cosa triste. Entonces uno va poco a poco construyendo con esto, pero lo importante es poder ir practicando, ir probando qué sale, no sale. Y hay cosas, por ejemplo, que son muy entretenidas hacer. Yo a mi sobrino le pasé hace unos años una GoPro, un día, una tarde de piscina. La GoPro
absolutamente impermeable, fueron y se metieron con la cámara, filmaron arriba del agua, bajo el agua, se tiraban, salían del agua. Y salió un video muy entretenido que después edité y para seguir como toda esta algarabía que tenía la piscina. Así que esa es la primera parte. Espérate, me escape. A ver, Alejandro, sí, tenemos unas preguntitas en el sí. chat. ¿Te las leo o las ves tú mismo? Te las leo yo para que no te cambies de... No, no, ahí salgo, porque ahora tengo que entrar al programa al Da Vinci. Ya, antes de que pases para que... Sí, esa es la idea. Risela Brito pregunta, ¿existe algún protocolo y criterios mínimos para hacer videos educativos? Duración, subtítulos, tamaño de imagen, etcétera. No, no, pero sí es importante cuando uno hace algún tipo de video es enfocarse en quién va a ser el público. Eso es súper importante para ver qué tipo de lenguaje y qué tipo de imágenes va a mostrar. También tienen que ver en qué plataforma se va a ver el video. O sea, no, es muy distinto mostrar una película para ver en televisor, una pantalla de cine, por ejemplo, que puede ser en 4K, que una que va a ser mostrada en el celular o en YouTube, que tiene una resolución menor. Ahora, en cuanto a los tiempos, yo creo, esto es una cosa absolutamente personal, ¿ah? Yo creo que en los últimos años se nos ha ido pasando el tiempo con las películas. O sea, hay muchas películas que podría haber sido un poco más cortas, haberle metido más tijera, porque a veces 2 horas y media de película es una lata. Hay otras que no, que tienen toda la información, pero es eso. En general, para video educativo, yo creo que no debiera exceder los 10 15 minutos, que es más o menos lo que uno trata de ver en YouTube, a menos que sea muy interesante o que sea un tutorial. Por ejemplo, un tutorial de video de cómo hacer funcionar la edición, cierta cosa, eso puede ser un poco más largo, pero es porque van paso a paso. Supongamos, DaVinci tiene unos tutoriales para aprender a usar su programa que duran 1 hora y vienen con el material para meterle al programa, para hacer la ingesta y van paso a paso explicando lo que uno tiene que ir haciendo. Perfecto. Otra pregunta, no, es como una pregunta, pero a la vez como un desafío, ¿ah? Carolina Vega nos pregunta, ¿realizarán algún taller presencial para preparar un video? Ya que solo he usado iMovie. Muchas gracias. Dice. Podemos hacer taller Podemos, sí. presencial, podemos, nos organizamos y hacemos un taller presencial Es una y buena vamos idea. viendo. Otra Sí, pregunta, sí, sí, no está planificado, pero es una buena idea. sí, Otra pregunta de Francisco Araya. Pregunta, ¿para la edición de video para podcast, el proceso es el mismo o es diferente? lo mismo, es lo mismo. No, no cambia el proceso. En el podcast las diferencias van dadas al público objetivo que tú vas a hacer, pero ese mismo proceso en los podcasts hay que hacer una iluminación adecuada. Lo que pasa es que aquí no solamente es el tema de la edición, sino que hay un tema de preparación de lo que uno va a presentar. O sea, por ejemplo, si yo quiero filmar, tengo que tener una cámara con una resolución X que va a filmar, por ejemplo, una estática al medio. Pero si tengo 2 personas, lo ideal es que hayan 2 cámaras, una para cada persona, además de la central. Entonces eso me permite grabar multicámara. Además, necesito el audio. Entonces puedo colocarle el micrófono solapa a cada uno, idealmente que vayan a 2 canales diferentes, cosa de que pueda editar uno y otro. Entonces, con las cámaras y esos, yo ya tengo cubierta la parte que puedo hacer lo que le decía el JCat o el LCat, que uno hable y el otro se vea la reacción. Y además viene el tema de iluminación. ¿Cómo iluminarlo para que se vea volumen? En la iluminación lo ideal es ver volumen. Entonces, por ejemplo, el aro ese de luz que se usa mucho en Instagram, claro, sirve re bien para ver la persona, pero a veces yo quiero que la persona se diferencie del fondo. Hay que diferenciar el color, el tono, pero en general es el mismo proceso, más o menos profesional. Ahora, hay software de edición
celular, que también que funciona. El iMovie yo lo usé una vez también para hacer un clip de promoción de mi canal en YouTube, porque venía listo. Venía lo que yo quería, le coloqué las letras que yo quería, los textos, tenía unos videos, me decía cuánto tenía que durar el video, así que lo cortaba y lo movía para ajustarlo y darle un dinamismo y salía un aviso estupendo, muy emocionante. Tengo dos preguntas más. ¿Sí? Aranza Mena nos pregunta, yo solo he utilizado Filmora, como esto va a quedar grabado, no voy a decir que ella coloque ahí pirateado, jijiji, pone. Me llamó mucho la atención el ChatCut, no lo ¿Sí? conocía y me gustaría iniciar en divulgación. ¿Es recomendable? Sí, sí. Yo no he usado Filmora, pero el Shotcut para un curso de video que iba a hacer, que con una OTEC que íbamos a hacer un curso de producción y edición de video educativo, para fin educativo en realidad para la gente que tiene Instagram. Busqué software que fueran gratuitos y de los software gratuitos que vi, el Shortcut fue el que más me gustó. Lo encontré muy simple, es muy parecido a los software que son más grandes. Es fácil hacer las transiciones. Las transiciones se coloca un video arriba del otro y los junta. Entonces es muy amigable. Y además tiene mucha capacitación en línea en YouTube. Entonces eso ayuda mucho porque así uno va aprendiendo cómo ir haciendo las distintas cosas. Otra pregunta, bueno, Aranza agradece la respuesta. Otra pregunta de Evelyn Bustamante. Pregunta, ¿los software mostrados tienen inteligencia artificial integrada para trabajar como, como ejemplo para realizar subtítulos automáticos? Sí, algunos sí. El DaVinci tiene inteligencia artificial que se agregó ahora en la última versión para generar subtítulos automáticos. Tiene inteligencia artificial también para aislar la voz del ruido de fondo. Eso se los voy a mostrar. Tiene también inteligencia artificial para nivelar el nivel de una conversación para que ambas personas que estén conversando, e independiente que uno ya estaba más cerca del micrófono que el otro, estén al mismo nivel. Se puede, que no lo he probado yo porque no me falta tarjeta de video, es uno que a uno le cambia la voz. Se puede poner una voz más grave uno. También hay algunas cosas como es refinamiento facial, un efecto, en el cual a uno le quita la arruga y lo deja más bonito. Sí, hay cosas, pero hay que aprender a ocupar. Por eso le digo, esta cuestión es como una cortapluma que tiene un montón de cosas y uno no sabe qué ocupar. A veces. Esas son todas las preguntas por ahora. Ya. Aquí oh, apareció otra. Sí, aparecieron dos. No, sí. Leo, para que también todos los demás las puedan escuchar. Pregunta Cristina Jara. ¿Se puede llegar a un resultado así o una buena resolución de video para editar en estos programas con cámara de celular? Ejemplo, iPhone 15 en adelante, más estabilizador y sonido, con un micrófono tipo DJI Mini, ¿o es necesario equipo profesional? No, no es necesario equipo profesional. No. Con el celular sale bien. Por ejemplo, el cortito ese que le mostré de los monitos de plasticina que había hecho Maxi, ese stop motion, él lo hizo con celular, completamente. Sale bien. La diferencia se nota, por ejemplo, cuando uno quiere hacer zoom. El celular hace un zoom, es un zoom digital, entonces agranda los píxeles. Por lo tanto, si uno hace mucho zoom, no queda bien. Igual uno dentro de la edición puede agregar algo de inteligencia artificial, algún efecto que lo aclare más, que achique un poco los zoom, que se vea como ya resolución, pero no. Yo tenía también el tema del equipo, en cuanto a si que es mejor, un equipo de filmación de mejor calidad que lo que uno tiene, porque yo filmaba con GoPro. Y me acuerdo que mi profesor de documental me dijo, no, me dijo, si tienes plata, cómprate un buen equipo para grabar. Un buen equipo para grabar. Mira, la imagen se perdona, el sonido no. Y yo creo que un buen ejemplo de eso son las películas chilenas de los 80 donde las imágenes estaban bien, pero el sonido era un desastre.
era muy, muy malo. Entonces, con un buen sonido, no hay problema. Pero no es necesario un equipo profesional, una firma con celular, con una cámara semiprofesional, con la GoPro. Y la última pregunta hasta ahora de Marcela Aroca nos dice, en todo el proceso de edición, ¿qué encuentra usted que es lo más difícil? Tal vez la edición de audio, la idea o dirección creativa. Yo creo que lo más difícil en el tema de la edición es darle el ritmo que uno quiera. La edición de audio también es difícil, pero uno ya usando capas lo va haciendo bien. La idea de qué es lo que uno va a filmar también, esa es una parte que es fundamental, saber qué es lo que uno quiere. Y, y como les decía, cuando uno trabaja con un director, el director tiene ciertas ideas y que uno tiene que tratar, él las plasmó, las grabó, pero uno tiene que tratar de que se note en eso. Y juntos tiene que ir sacando un producto que sea ágil. Y yo creo que los proyectos de edición uno tiene que trabajar en ellos y debe dejarlos aparte un rato para que como que decanten. Porque cuando uno ve lo que uno editó, al día siguiente o a los 2 días uno dice, no, esto está muy largo, lo voy a cortar". O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, con Cristian vimos el caso de nuestro paciente de la clínica que se tenía que ir y yo había puesto la filmación completa de toda la salida de la clínica, desde el subterráneo, la escalera, que salía por la recepción de pacientes, que se daba la vuelta al edificio, como era con COVID, tenía que dar tremendas vueltas. Y no, no, muy largo, muy largo. Así que empecé a cortar, 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 hasta que quedé agradado de que se veía que salía, pero mejor. Entonces yo creo que lo que más cuesta en la edición es darle el ritmo que uno quiere y quede contento. Eso es principalmente. Chao. Vamos a ver el DaVinci Resolve, cómo va a ser. Aquí voy a ir trabajando en vivo, así que espero que salga todo bien. Y ahí me van diciendo. Ya, ahí está. Bueno, aquí está el programa DaVinci. Aquí yo tengo subido todo mi material. Para ingresar el material y hacer la ingesta, lo que hago es coloco importar, busco el media, que es lo que uno necesita, me voy a la carpeta que yo tengo con todo el material, que está acá. Por ejemplo, ahora para este taller separé en dos carpetas grandes. Una carpeta fueron imágenes, que eran las imágenes que yo les mostré en la presentación de PowerPoint, y el otro el material que iba a presentar acá. Entonces uno selecciona todo el material y le coloca Open para que se abra. Se abre y entra acá el material. Entonces, lo primero que les quiero destacar aquí con el material es, por ejemplo, que si se fijan acá tengo distintos frames por segundo. 30, 25, 25, 29, 9, 70. Son distintos formatos que yo tengo. Entonces, tengo que estar consciente de eso porque a veces se producen errores involuntarios que yo les voy a les mostrar. Entonces, voy a crear las carpetas. Aquí yo tengo una carpeta creada que es de las líneas de tiempo, que son de algunos ejercicios que les voy a mostrar. Entonces, en el máster, aquí le coloco que quiero una nueva carpeta. Y esta carpeta se va a llamar videos. Voy a crear otra carpeta que se va a llamar audios. Y le vamos a poner otra carpeta más. Que, yo le voy a colocar, no, no, ese no. Otra carpeta, ah, no me equivoco.
aquí. Muy bien. Otra carpeta que va a ser los sonidos, ¿ya? Entonces, me quedó el árbol con la carpeta maestra, líneas de tiempo, videos y audios. Y dentro de audios me quedó sonido. Entonces, lo que yo hago, tomo la carpeta maestra esta y voy a elegir, por ejemplo, estos sonidos. Este, música, a ver, vamos a comer ese sonido, ram, pam, pam, otro sonido, otro sonido, sonido, y lo pongo en sonido. Entonces aquí ya en la carpeta sonido tengo los sonidos que había prefijado. Los audios, no, este también, este es sonido también, es un ronroneo. Música, 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 audio. Estos son dos, S y S son efectos de sonido, así ahora sonido. Luego los videos. Entonces, en los videos, como todos los videos que tengo aquí, paso video, como esto, los paso video. Entonces ahí me quedó una canción guacha que había puesto, que la tiro en audio. Entonces ya tengo aquí ordenado mi material. Tengo los videos ordenados, tengo los audios con música y tengo los sonidos por separado. Entonces ahí ya partí con eso. Entonces, lo primero que les quiero mostrar dentro del día de tiempo, les voy a presentar un poco lo que es DaVinci para que se entusiasmen los que quieran. Esta es la parte de ingesta de material, que aquí es donde uno mete todo el material. Aquí tiene otro que es cortes, que es rápido. Aquí tiene uno que es para el corte rápido, que uno tiene dos pantallas, que es el que más vamos a usar hoy día. Tiene aquí efectos especiales, el Fusion, y aquí tiene lo que es el etalonaje, que son los colores que uno le va a ir dando al video. Eso no lo vamos a ver hoy día. Y aquí está la parte de música de Fairlight, donde uno tiene todo un tablero de música. Entonces, por ejemplo, en el timeline vamos a elegir este, ¿ya? Entonces yo lo tomo y lo arrastro. Y ahí me quedó este timeline. Entonces, cuando uno pone un video original, por ejemplo, me queda aquí, el original. Y si se fijan aquí, hay una sección que está seleccionada. Y esa sección seleccionada es la que yo pasé para acá abajo, para trabajar, porque esto es muy, muy largo. Ya habla, ya habla, ya habla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este, lo que quiero mostrarles es cómo uno parte ordenando el material. Esta toma se hizo con dos cámaras. Voy a pasar aquí una sola pantalla. Se hizo con dos cámaras. Al hacerlo con dos cámaras, tenemos que coordinar el sonido en ambas cámaras para que ambas cámaras vayan al unísono mostrando. Entonces, lo que uno hace normalmente. Ahí está grabando. Ya, lo voy a hacer así para que quede el sonido. ¿Sí? Se hace un aplauso. Ya. Entonces la idea es que nos cuentes cómo, cómo llega cuál es el camino que haría el alicate desde que el dentista lo suelta. Entonces, ahí, por ejemplo, vieron que lo que hicimos al grabar, frente a la cámara, como no teníamos claqueta, en la claqueta, que es esa plaquita con colores que va en acción, sirve para hacer un sonido que sea reconocible dentro de la línea de tiempo, sirve para que esa imagen de sonido se coordine junto con el audio que va por separado. Y en este caso, cuando uno no lo tiene, uno lo que hace es aplaude. Y con el aplauso uno puede coordinar las distintas cámaras. DaVinci, por ejemplo, hace poco sacó un sistema en el cual uno coloca todas las filmaciones de todo y tiene
una parte de la aplicación, un menú en el cual uno dice coordina, multicámara coordina. Y él busca en cada una de las filmaciones dónde está un ruido que sea común para todos. Y ahí la ordena sola. Entonces, menos trabajo de lo que era antes. ¿Ya? Cuando uno graba con multicámara necesita esto, porque necesita grabar tres cámaras más una fuente de audio. Entonces, eso es la primero que le quería mostrar. Ahora les voy a mostrar dentro de la línea de tiempo un error involuntario que tuvimos, que es este. Cuando se grabó esto, se grabó con cámara de alta velocidad. Entonces nos quedó como más o menos nomás, en el sentido que no tengo la velocidad correcta, quedó grabado en cámara lenta, por eso que yo tengo que revisar el material siempre. Entonces yo puedo entrar en este material a decidir qué hago con él. Por ejemplo, le puedo aumentar la velocidad, le pongo un control de tiempo. En este caso, la velocidad se la cambié, por ejemplo, un 400%. Entonces, al verlo ahora, se ve a una velocidad bastante más larga, bastante más fácil, más fluido. O puedo utilizar esta velocidad lenta y darle alguna connotación más emocional. Por ejemplo, en el audio puedo elegir este que lo vamos a poner aquí, en el cual nuestro protagonista vamos a hacer que sea como película de terror, por ejemplo. Entonces nuestro protagonista va bajando por esta música como medio terrorífica, una música inquietante. Nuestro dentista a lo mejor lleva una cabeza dentro del maletín, algo que nos va causando una tensión. Pero yo digo, no, a lo mejor no, en realidad esta persona es muy buena onda, es relajado, entonces lo que yo quiero es que se vea como que va feliz, orgulloso de lo que él está haciendo en su vida. Entonces coloco esto. Por ejemplo, ahí es la misma escena. Lo que es distinto es la música. Y cómo yo monto da ciertas características. Hay un efecto que se llama el efecto Kuleshov, que lo pueden ver en YouTube. Kuleshov con K. Kuleshov de corta, que es de un cineasta ruso, que mostró que al montar las mismas imágenes en distinto orden, producía una reacción emocional distinta. Y es lo que uno busca. Con la canción más tétrica, uno se pone nervioso. Con esta, uno ve que hay como esperanza. Entonces, como les decía yo, esto es largo. Entonces yo puedo decir, ya, lo vamos a hacer, vamos a colocarlo ahí el 400%. Entonces lo que yo voy a hacer aquí, por ejemplo, es que quiero alargar esta cinta. Entonces la tomo y la voy moviendo para que se alargue, para que complete toda la canción. Entonces el recorrido va a ser más largo y le pongo lo mismo. No, me lo he cortado. No, aquí tengo que tomar el original. Entonces, por ejemplo, digo ya, voy a poner las dos pantallitas, me voy a los videos que tengo yo. Aquí está. Por ejemplo, aquí está el doctor que viene caminando acá arriba. Entonces, este igual viene lento.
Entonces lo voy a cortar, por ejemplo, aquí. Si se fijan aquí, elegí este momento porque mi protagonista estaba cabeza abajo. O sea, perdón, estaba de espalda a la cámara. Entonces, yo quiero que estén todos como hacia la cámara. Entonces lo voy a poner ahí. Entonces, y para iniciar la toma, y luego la voy a terminar, por ejemplo, ahí. Oh. Entonces aquí lo puedo pasar para acá y lo pongo que me lo vaya al final. Entonces quedó eso después de esto que sale de espalda. Tenemos el mismo problema que el lento, entonces lo vamos a volver a hacer un tiempo. Y time control. Y lo vamos a colocar aquí a 800 también. Seguir. Como yo quiero que vaya esto aquí, y aquí parte, por ejemplo, empezando en la bajada, lo que yo puedo hacer aquí es, apretando la letra B, le hago un corte acá. Entonces, ese corte lo voy a unir con ese y voy a ver ahí cómo queda. Aquí en la pantalla de la derecha. Ahí parte. Entonces ahí se fijan, está muy quieto. Necesito que camine más. Ahí, por ejemplo. Entonces este lo corto, lo pongo acá y lo veo aquí. Y ahí sigo, lo tengo muy arriba. Entonces esa parte no me sirve. Entonces se la elimino. Y aquí abajo, como lo voy a hacer cortito, coloco B y le corto allá abajo esa parte y esa la elimino. Entonces me quedó un video más cortito, donde se ve que va caminando y se ve la progresión de nuestra persona. Ahora yo puedo querer, por ejemplo, aquí darle más características, cambiarle las entradas, por ejemplo. Yo digo, ya, no quiero que la canción pase ahí, sea hasta acá, pero no quiero que me aparezca brusco, quiero que me aparezca de a poco. Entonces uno selecciona acá y puede mover una palanquita que hay aquí, que me va a hacer una entrada suave, y en este una salida suave. Entonces cuando yo lo pongo, y ahí uno le va dando el efecto. Entonces, por ejemplo, el corte que tengo ahí con él es un corte recto. No tiene mucho más que hacer, más sentido. Ya, porque estoy cambiando la acción, es como la misma acción vista desde dos puntos distintos de la cámara. Luego, aquí les quería mostrar lo de la entrevista. Entonces, aquí tenemos la entrevista de nuestra enfermera. Aquí le podemos colocar un poquito más texto. Entonces, ella va hablando. Profesional, cuando termina su atención, el alicate lo deposita en una caja hermética con tapa en el área sucia del box para poder trasladarlo a la central de esterilización y que esto sea reprocesado y vuelva a estar estéril para la atención del paciente.
Eh, para poder trasladarlo a esta caja contenedora, idealmente el profesional o el estudiante debe cumplir con las medidas de protección personal, guantes, pechera, para poder depositar este material contaminado en esta caja y cerrar la tapa. Al eliminar estos elementos de protección personal, Si se fijan aquí, yo en mi línea, en esta primera parte, vamos a agrandar un poquito ahí para que se vea, puse distintas marcas. Esas marcas que yo puse ahí son donde ella decía E. Entonces, lo que voy a hacer ahora es eliminar esas E. Entonces las voy a achicar porque aquí me voy a guiar más por el audio que por la imagen. Entonces, por ejemplo, yo sé que aquí dice ella, lo agrando un poquito. con tapa en el área sucia del box. Entonces ahí empieza el E. Entonces aquí, una forma que podemos hacer nosotros es cortar el E, pero se nos va a cortar el ruido de fondo también. O lo otro es bajarlo. Para eso utilizamos esta herramienta que es agregar como unos puntitos en todo el E. Entonces ahí se lo bajo. Entonces ahora cuando ella habla, Hermética con tapa en el área sucia del box, para poder trasladarlo a la central de esterilización y que esto sea reprocesado. aquí tengo otro E. Entonces aquí hago lo mismo. Y bueno, Y lo bajo. Entonces con esto me ahorro esos dos E. lo deposita en una caja hermética con tapa en el área sucia del box, para poder trasladarlo a la central de esterilización y que esto sea reprocesado y vuelva. Entonces, si se fijan, eliminé los E del audio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, a ella aquí yo le puedo agregar arriba otro video. No lo mueve. Le voy a agregar algo para que se vea. Entonces, por ejemplo, ella lo que está hablando aquí, En el área sucia del box, para poder trasladarlo a la central de esterilización y entonces aquí me habla de que van a tomar esto que está sucio en el box. Entonces, yo voy a elegir un video donde se va a tomar esto. Por ejemplo, aquí, que lo pongo acá. Este video también tiene audio. Tiene un audio que va por separado. Entonces, ese audio separado Vamos. tiene el audio de que yo grabé ahí. Pero a mí no me interesa que salga ese audio por separado. Entonces, lo que voy a hacer es eliminarlo. Entonces, cuando yo paso, voy a ver qué es lo que voy a filmar. Por ejemplo, aquí me interesa que salga y está entregando el material. trasladarlo a la central de esterilización y que esto sea reprocesado. Hasta ahí. Le firma el papel. Le firma el papel y le da las copias. Por ejemplo. Entonces yo aquí, control V, voy a cortar esta parte. Entonces, al ponerlo todo, Profesional, cuando termina su atención, el alicate lo deposita en una caja hermética con tapa
en el área sucia del box eh, para poder trasladarlo a la central de esterilización y que esto sea reprocesado y vuelva a estar estéril para la atención del paciente. Eh, Entonces, aquí me quedó bien. La imagen que tengo acá arriba de la entrega del material quedó muy bien, pero tengo estas pausas que son como incómodas. No sé si ustedes lo sienten, que queda como poco orgánico, como que no funciona mucho. Entonces, lo que voy a hacer es cortar esa parte del E. La voy a cortar ahí. Entonces, luego elimino esa, lo acerco ese, acerco este. Y este otro también que me quedó como incómodo. Lo elimino ahí, 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 ahí. Entonces ahora si llegamos a esta parte donde ella va a hacer el cruce, hermética con tapa en el área sucia del box para poder trasladarlo a la central de esterilización y que esto sea vuelva a estar estéril para la atención del paciente. Eh, entonces ahí ya logramos lo que yo les decía, el tema de que quedó nuestra imagen bien coordinada con el sonido, no nos aparece el eco. Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir aquí, supongamos, en este caso, que la entrada de este video sea con harto negro, que sea de a poquitito que vaya apareciendo. ¿Cuál sería la finalidad de eso? Sería para mostrar que es una acción que está transcurriendo en otro lado. Se hace una introducción lenta a la acción que se está haciendo en ese otro lado que está fuera de la entrevista. con tapa en el área sucia del box para Y se hace un poder efecto de trasladarlo a la fusión entre central de ambos. esterilización y que esto sea Ahora, va a estar estéril. puede ser que junto con el efecto de fusión yo en realidad digo, no, solamente necesito la entrevista de ella. Entonces, ¿cuál es el problema voy a tener con la entrevista de ella? Y cuando ahí hice los cortes, va a cambiar la posición de la cara. Para poder trasladarlo a la central de esterilización y que esto sea vuelva a estar estéril. Entonces aquí me hace falta algo que me dé continuidad, que no se vea ese salto entre uno y otro. Entonces yo voy a los efectos de transición, al Media Pool, y aquí tengo efectos de transición para video. Por ejemplo, el Cross Dissolve. En el fondo lo que hace es separar y va agregando cuadros adelante y atrás, y me da como esta imagen doble. Ahora yo puedo decir, no quiero que se diferencie borrándose uno a otro, que son parte de los efectos, o uno que le suma color. Eso ya empieza para hacer con efecto más creativo. Otro que pase como a negro, que es este Deep Dissolve, por ejemplo. Yo lo pongo ahí, lo pongo donde está el corte. Entonces esto me muestra, Vuelva a estar me da un pasarse a negro. O puedo hacer uno no aditivo, que es este que va doble, que va a ser un poquitito mejor y que yo puedo administrar para que sea más largo o más corto la cantidad de cuadros que se van a entrecruzar. y que esto sea vuelva a estar estéril para la atención de Entonces ahí uno va decidiendo qué tipo quiere. O el corte suave, que también se usa mucho, que agrega adelante y atrás y se nota poco. Lo que hace el corte suave, y aquí es donde empieza la inteligencia artificial, es que compara los cuadros adelante y atrás y agrega al medio cuadros para que se vea fluido. Si se fijan aquí en la cara, que es como donde mueve, y que esto sea se ve muy poco, como que es el movimiento de la cabeza. Entonces, ahí tenemos como nuestra edición de video de la parte esa. Y como les decía yo, dentro de los videos uno puede agregar cosas, por ejemplo, estos son unos perritos que agregué
están jugando. Entonces yo aquí le puedo agregar sonido, porque esto no tiene música, no tiene nada. Entonces yo aquí, por ejemplo, digo, no, si le vamos a agregar un sonido, le vamos a agregar esto, que ladre, por ejemplo, que ladre. Entonces, los perros, al ir pasando ahí, se la agrego. Y además le puedo colocar no sé, un efecto de sonido ya de agua, que estaban acá, y parte con un chapotón de agua que lo cayó, lo botó. Quiero agregarle música, por ejemplo, algo agradable, que es como una canción así como medio feliz. Voy a eliminar el chapotón de agua. Entonces, ya, lo voy a cortar y le voy a tirar ahora un gato, porque tenía gato. Y el gato también tiene su sonido. Sí, vamos a bajar un poco esa. Ladra el perro. No se escucha nada del. Entonces este se lo subo. Luego le agrego, no me gustó ese, le agrego miau. Así que esa es la cosa. Y estoy medio pasado el tiempo, así que voy a dejar de compartir para que aclaremos algunas dudas que podamos tener. Muchas gracias, Alejandro. Hay una pregunta en el chat que cuando tú dijiste que tenías dos clips que tenían diferentes cuadros por segundo, pero no explicaste, Y- o sea, dijiste ah, que notabas la diferencia, pero no explicaste cómo. Entonces, Evelyn Bustamante pregunta, ¿con qué, respecto a ese concepto de cuadros por segundo, de- ¿con sí, qué cuadros por segundo es recomendado trabajar para redes sociales? Pregunta Evelyn Bustamante. 30. Actualmente los computadores, los celulares y todos filman con 30 cuadros por segundo. Ese es lo recomendable. Si uno quiere tener un efecto más tipo cinematográfico, la cinematografía clásica filma con 24 cuadros por segundo. Entonces tiene un efecto como más de arrastre de la imagen, no es tan precisa, se demora un poquito más en presentarse la imagen. Entonces, cuando uno filma digitalmente y quiere simular una filmación con cinta, con rollo, le coloca 24 cuadros por segundo. Ahora, cuando uno hace su proyecto, en el inicio del proyecto, uno define dentro de las preferencias cuántos cuadros por segundo va a tener el proyecto. O sea, si yo le pongo a mi proyecto 30 cuadros por segundo, todas las filmaciones me las va a acomodar a 30 cuadros por segundo. Pero el original puede estar a una velocidad más alta, puede ser 120 cuadros por segundo. Entonces yo puedo hacer cámara lenta y bajarle 4 veces la velocidad para hacer la cámara lenta. Y se va a ver bien, se va a ver orgánico. Pero si son 30 cuadros por segundo y yo filmé a 24, lo más probable es que eso se ve más saltado, como el stop motion. Entonces, eso es importante también saber con cuánto está filmando uno y cómo lo puede trabajar. Pero para redes sociales se usa 30, ese es como el estándar. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Si alguien tuviera alguna pregunta, la puede hacer directo levantando la manito, pidiendo la palabra o a través del chat. Mientras tanto, yo aprovecho, Alejandro, de agradecerte la forma tan clara en la que has mostrado. Yo probablemente parte de la audiencia ya conoce algo del software o bien.
y otros, la verdad, primera vez que estaban viendo, yo creo, cómo esto. Y yo creo que me pasó a mí, que yo no soy un experto en edición, pero puedo editar básicamente un video, no como lo que haces tú, pero básicamente. Y al principio es intimidante porque tú ves una serie de cosas que no entiendes cómo funcionan y te pierdes. De tal manera que yo creo que lo que tú has hecho es mostrar cómo se hace, pero además hacer una invitación a perderle el miedo. O sea, si lo peor que Sí, puede pasar es que te quede mal. Y luego no, vas mejorando y aprendiendo hasta que puedes llegar a ser, expresarte. Yo creo que esa es la gracia de esto, es poder expresarte con una producción de 10 minutos, 15 minutos, o ahora que es tan común las redes sociales también, de hacerlo un poquito mejor, ¿ah? De no tan básico. Así que, sí, y es como es como el video que yo les mostraba de Manuel bajando la escalera. O sea, ahí yo, cuando lo vi que estaba en cámara lenta, todo dijo, bueno, aquí está una oportunidad para mostrar el efecto que tiene la música de fondo. Si uno coloca una música tétrica, es tétrico. Si uno le coloca la otra, es distinto. Cambia la relación. Y uno puede jugar mucho y puede jugar con cortes más, más cortitos. Hay técnicas de filmación que son muy especiales. Por ejemplo, en la película Whiplash, donde está el muchacho que tocaba la pieza de jazz, que era rápido, hay una escena en la cual quieren mostrar al director dirigiendo y al baterista tocando la batería. Pero no lo querían hacer con corte porque se pierde como un poco la esencia de urgencia que tenían. Entonces lo que hicieron fue colocar un camarógrafo filmando y una persona detrás de él que le tocaba la espalda. Entonces cuando tocaba la espalda, giraba el baterista. Tocaba la espalda, giraba el director. La espalda. Entonces eso es una edición que se hace en cámara muchas veces. En cámara a veces uno hace zoom, se acerca, se aleja y es parte de. Y después, y hay que explorar y jugar y ver distintas técnicas y distintos efectos y cosas. Eh, hay que revisar el material y ver qué se puede hacer con él. Hay cosas bien entretenidas y se pueden agregar fotos y explicaciones y letreros, títulos, por ejemplo, para explicar cosas. ¿Mm? bueno, te agradecen harto por la chat de tu excelente explicación, que está muy bien Gracias. explicado, que les encantó el efecto de la música de fondo. En realidad se veía divertido Mm. y que era la misma escena, pero era diferente la reacción que uno tenía, daba miedo, Sí, ¿qué llevará en la maleta? No sé, en cambio cuando era feliz uno dice, no, va feliz, no va. Y es la misma escena, claro, pero la música... Alejandro, te agradezco mucho de nada. tu Muchas gracias a presentación, tu todos. tiempo además, porque esto es trabajo, ¿ah? Y valoro mucho que nos apoyes al festival y hago una invitación a todas las personas que nos acompañaron a que se interesen por esta forma de comunicar y de alguna forma ayudemos a nuestra comunidad, eh, a Chile, en realidad, con educación a través de obras audiovisuales. Hago la invitación también extensiva a nuestra audiencia, si que se interesen por participar, por enviar sus obras para la competencia del Festival IFASE eh, eh, para este año. ¿Ya? Estén atentos a otra masterclass que viene súper, súper, súper interesante, eh, y que es un tema que a mí por lo menos me sorprendió mucho. Les dejo adelantado la primicia, todavía no ha salido, va a salir publicado esto, que es un creador que ha tenido la sensibilidad de crear cine para personas ciegas. Y yo cuando lo escuché no lo comprendía muy bien y cuando tuve la oportunidad hoy en la mañana de hablar con él quedé impactado. De tal manera que dejo esa invitación, ya lo van a ver por las redes y por la página y toda la cosa de este interesantísimo tema. Preguntan en el chat por la grabación de la reunión, va a quedar guardada, se va a publicar por las redes sociales. Alejandro, muchas gracias de nuevo. Te felicito nuevamente por tu excelente presentación y por tu apoyo a este proyecto que es IFASES. Eh, Gracias por la invitación, Felipe. no, al revés, gracias a ti. Los saludo a todos y todas, que tengan buenas noches ya a esta altura y sigamos participando de IFASES. Muchas gracias, que estén muy bien.